Este es el relato de las 10 pruebas en el desierto, momentos donde el pueblo de Israel se enfrentó al Dios que los había rescatado y eligió dudar. Cada escena no solo muestra el corazón humano, sino la fidelidad de un Dios que advierte, espera y también juzga. Un camino de polvo, gloria, queja y fuego, que sigue hablando hasta hoy. Apenas habían salido de Egipto, después de siglos de esclavitud, los israelitas caminaban por el desierto con esperanza. Pero esa esperanza fue sacudida cuando se dieron cuenta de que el faraón, furioso por haberlos dejado ir, había cambiado de parecer. Con su ejército de carros y jinetes, venía decidido a capturarlos o destruirlos. El pueblo vio al enemigo acercarse y el miedo se apoderó de todos. A un lado, las arenas del desierto. Al otro, el mar imponente. No había salida. Se sintieron atrapados como presas indefensas. Comenzaron a quejarse con amargura. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Para morir en el desierto? ¿No era mejor quedarnos como esclavos en Egipto? Moisés, a pesar de la presión, se mantuvo en pie con fe. Levantó su voz por encima del clamor del pueblo. No tengan miedo, quédense quietos y vean cómo el Señor los salvará hoy. Entonces Moisés clamó a Dios, y Dios le respondió que extendiera su vara sobre el mar. En un acto de obediencia y fe, Moisés levantó su mano. Un viento fuerte sopló durante toda la noche, dividiendo las aguas en 2 muros gigantes, dejando un camino seco en medio del mar. El pueblo cruzó, paso a paso, maravillado por el milagro. Cuando el último hebreo pisó tierra firme al otro lado, los egipcios intentaron seguirlos. Pero entonces Moisés volvió a extender su vara, y las aguas se cerraron, sepultando a todo el ejército enemigo. Ese día, el pueblo vio con sus propios ojos cómo Dios los libraba. Por primera vez, comenzaron a confiar verdaderamente en Él y en Moisés, pero la fe apenas comenzaba a ser probada. 3 días caminaron por el desierto sin encontrar agua. El sol quemaba las espaldas, las gargantas estaban secas y los niños lloraban de sed. Cuando por fin divisaron un oasis, se lanzaron hacia él con esperanza. Pero al probar el agua, se dieron cuenta con horror de que era amarga, inservible. La frustración estalló. Otra vez, el pueblo se volvió contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? ¿Nos trajiste aquí para morir de sed? Moisés clamó a Dios, y el Señor le mostró un árbol. Sin entender del todo, Moisés lo echó en las aguas. Y entonces ocurrió lo inesperado. El agua se volvió dulce, limpia, refrescante. El pueblo bebió hasta saciarse. Dios, en ese lugar, les dio una lección. Si obedecían sus mandamientos y confiaban en Él, no sufrirían las enfermedades que cayeron sobre Egipto. Era una prueba. Él era su sanador. Y así, en Mara, lo amargo se transformó en bendición. Después de dejar Egipto, el pueblo llegó al desierto de Sin. Esta vez, el estómago comenzó a hablar. No había carne, ni pan, ni el menú egipcio al que estaban acostumbrados, aunque fuera en esclavitud. Las quejas volvieron, más duras que nunca. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allá al menos comíamos carne y pan. ¿Nos sacaste para matarnos de hambre? Moisés, triste y cansado de escuchar tanto reclamo, volvió a Dios. Y Dios, con paciencia de padre, les respondió con provisión. Por la mañana caería una especie de escarcha blanca que cubría el suelo. Era fina, dulce, como pan celestial. Ellos lo llamaron maná. Por la tarde, Dios haría que codornices descendieran en bandadas para darles carne. Día tras día, el maná caía del cielo, suficiente para cada familia, pero solo lo necesario para ese día. Así Dios les enseñaba a depender de Él, paso a paso, comida a comida. Dios había dado instrucciones claras. Solo recogieran el maná suficiente para cada día. No debían guardar nada para el siguiente, excepto en el 6º día. Pero algunos, por temor o codicia, guardaron porciones extra durante la noche, y al día siguiente, lo que habían escondido estaba lleno de gusanos y hedía. Era una señal clara. La desobediencia, incluso en lo pequeño, tiene consecuencias. El pueblo debía aprender que no vivían ya por sus propias fuerzas, ni por previsiones humanas. Era Dios quien los sostenía. Día tras día, debían mirar al cielo para recibir lo que venía de su mano.
En el desierto, cada acto cotidiano era una lección espiritual. Dios fue aún más específico. En el sexto día deberían recoger el doble de maná, porque en el séptimo, el sábado, no habría. Era un día de reposo, santificado, para detener la labor y recordar quién era su proveedor. Pero aún así, algunos salieron a buscar maná el sábado, como si no creyeran que Dios cumpliría lo que había dicho. No encontraron nada, solo el silencio del desierto les respondió. Dios habló con tristeza. ¿Hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos? El descanso del sábado no era solo una pausa física, era una prueba de confianza. Un pueblo esclavo que trabajaba todos los días debía aprender a descansar por fe, sabiendo que el sustento venía del cielo, no del esfuerzo humano. En su camino por el desierto, los israelitas acamparon en Refidim, pero allí no había agua, ni una sola gota. La sed volvió a despertar la desesperación. Esta vez, el tono fue más duro. No solo se quejaron, sino que comenzaron a pelear con Moisés. «Danos agua para beber». «¿Por qué pelean conmigo?», respondió Moisés. «¿Por qué tientan al Señor?». La tensión creció tanto que Moisés temió por su vida. Le dijo a Dios: «Van a apedrearme». Entonces el Señor le dio instrucciones. Moisés debía tomar la vara con la que golpeó el Nilo y golpear una roca en Horeb. Así lo hizo, y de la roca brotó agua en abundancia, suficiente para todos. El lugar fue llamado Masá y Meribá, que significan prueba y contienda, porque allí el pueblo tentó al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Estuvo allí 40 días y noches. Abajo, el pueblo comenzó a impacientarse. No veían señales de Moisés y pensaron que no volvería. Fueron a Aarón, el hermano de Moisés, y le exigieron: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Aarón cedió. Les pidió los aretes de oro y fundió un becerro de metal brillante. El pueblo gritó: «Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto». Levantaron un altar, hicieron fiesta, ofrecieron sacrificios y comenzaron a danzar y a corromperse. Dios vio todo desde lo alto y dijo a Moisés: «Tu pueblo se ha corrompido rápidamente. Voy a destruirlos». Moisés intercedió con fervor, recordando a Dios sus promesas. Dios escuchó, pero al bajar, Moisés se llenó de indignación. Rompió las tablas de piedra, destruyó el becerro y llamó a juicio. Ese día murieron 3,000 hombres y una plaga cayó sobre el pueblo. Fue uno de los momentos más oscuros del viaje. Eligieron un ídolo justo después de ver al Dios vivo actuar por ellos. Después de tanto caminar, el pueblo comenzó a quejarse sin medida. No pedían, no oraban, no clamaban. Solo murmuraban abiertamente. El Señor lo oyó, y su ira se encendió. Un fuego ardió en los límites del campamento, consumiendo parte del pueblo. Gritos de terror se alzaron. El juicio era real. El pueblo corrió a Moisés, y Moisés oró a Dios. Entonces el fuego se apagó. El lugar fue llamado Tabera, que significa quemar, porque allí el Señor respondió a la murmuración con juicio. Era un recordatorio. Las palabras que salen del corazón, cuando están llenas de ingratitud, pueden provocar consecuencias graves. El maná ya no les bastaba. La gente extranjera que viajaba con ellos comenzó a quejarse con más fuerza, y los israelitas se unieron. «Queremos carne. Recordamos el pescado de Egipto, los pepinos, los puerros, las cebollas». El maná celestial ya no les parecía suficiente. Moisés, agobiado, habló con Dios. «No puedo más con este pueblo. ¿De dónde voy a sacar carne?». Dios respondió que les daría carne, no solo por un día, sino por un mes entero, hasta que les saliera por las narices. Entonces llegaron codornices en cantidades enormes. El pueblo salió y recogió sin medida, pero mientras aún masticaban la carne, una plaga los alcanzó. Muchos murieron. El lugar fue llamado Kibrot Hataaba, las tumbas del deseo, porque allí fueron enterrados los que codiciaron con avidez. Dios había respondido, pero también había corregido. Por fin llegaron a las fronteras de Canaán. Dios les dijo:
que tomaran la tierra, pero primero enviaron 12 espías a explorarla. Después de 40 días, regresaron. La tierra era fértil, rebosante de frutos, pero 10 espías trajeron un informe lleno de miedo. Allí hay gigantes. No podremos vencerlos. Somos como langostas ante ellos. Solo Josué y Caleb creyeron en la promesa de Dios y exhortaron al pueblo a confiar. Pero el pueblo lloró toda la noche. Quisieron nombrar un nuevo líder y volver a Egipto. Dios se indignó. Había soportado su rebeldía 10 veces. Esta vez sentenció que toda esa generación moriría en el desierto. Solo Josué y Caleb entrarían en la tierra prometida. El pueblo, al escuchar esto, quiso cambiar de opinión y subir por su cuenta. Pero ya era tarde. Salieron a pelear sin la bendición de Dios y fueron derrotados. Así, una promesa gloriosa fue rechazada por el temor. La incredulidad les cerró la puerta al destino que Dios había preparado. Y así, tras cada milagro despreciado y cada promesa ignorada, el desierto se convirtió en testigo de una generación que conoció la gloria de Dios, pero no entró en su reposo. Las 10 pruebas no solo revelaron la fragilidad del corazón humano, sino también la firmeza de un Dios que es paciente, pero justo. Solo aquellos que creyeron, como Josué y Caleb, vieron la tierra prometida. El resto quedó como advertencia eterna, que no basta haber salido de Egipto si el corazón sigue cautivo en la incredulidad.